Tomen su hoja de mensaje, sean bienvenidos, estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva, soy el pastor Julio Daniel Vega para servirles. Y el día de hoy quiero que antes de comenzar el mensaje, repitamos con fe, con esperanza y con valor estas palabras. Lo que perdí en el fuego, lo encontraré entre las cenizas. Que Dios nos haga capaces de que aquello que perdimos en el fuego, porque la vida a veces es eso, no lo exagero. A veces la vida es un fuego ardiente que parece que devora todo lo que nosotros somos, lo que creemos, lo que esperamos. Pero que Dios en su misericordia permita que lo que perdimos en el fuego lo encontremos en las cenizas. Y dedico este mensaje a una mujer que marcó mi vida, que Dios usó para que yo me dedicara a la salud mental. En mi ámbito como profesionista, vivo dedicado a la salud mental y eso en mucho es al día en que conocí a una persona que verdaderamente había sufrido. Una mujer que desde niña, desde los 5 hasta los 9 años, sufrió abusos sexuales, violación de hombres, de mujeres. En otras palabras, ella estaba rodeada de mentes criminales, de personas enfermas, de verdaderos monstruos, porque no hay otra palabra, que estuvieron destruyendo y destruyendo como un fuego que todo lo abraza, un corazón puro, un corazón limpio, un corazón frágil de su ser de niña. Yo no olvido su narración. Cada palabra era como si hubiera salido de la más dantesca de las narraciones. Era impresionante para mí ver todo el sufrimiento que esa niña tuvo y al mismo tiempo ver que a pesar de todo y habiendo pagado los precios tan horrendos de tanta destrucción, estaba aquí frente a mí, luchando por su familia, luchando por sus hijos y sobre todo luchando por encontrar entre las cenizas lo que el fuego le arrebató. Yo nunca voy a olvidar toda esa narración, el impacto de esa vida y sobre todo el que me haya inspirado para dedicarme a la salud mental. Porque fue como si Dios de pronto me despertara del sueño de mis sufrimientos. Todos los que estamos aquí tenemos el sueño de nuestros sufrimientos. Y sí, son reales. Pero cuando miras una vida así, te das cuenta, por lo menos los míos, mis sufrimientos, son nada en comparación de lo que debe haber sufrido un corazón. Incluso, por momentos ella no sabía si era ella, no sabía si la realidad estaba fuera o dentro de sí misma. Esa descomposición de la estructura fundamental de su yo solo se vive en la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene 4 causas. La primera, la herencia. La segunda, un traumatismo. La tercera, consumo de sustancias tóxicas. La cuarta, sufrimiento. Pero ¿qué nivel de sufrimiento se necesitará para comprimir hasta hacer quebrarse la unidad básica de la conciencia? ¿Cuánto sufrimiento? Dios me despertó del sueño de los pequeños problemas para hacerme ver que hay otros que viven verdaderas tormentas, verdaderos ciclones de fuego y que ahí son consumidos y luego que estén frente a ti mostrándote su jarrita de cobre, como una jarrita de cobre que tú tuvieras un día en tu casa y el fuego devorara todo en un incendio y tú entras corriendo a esa habitación
tu jarrita de cobre, y miras todo en cenizas. Pero de pronto tienes la capacidad de apartar y apartar las cenizas, creyendo que seguramente debajo de todo ese dolor aún estará tu jarrita de cobre, y la encuentras. Quienes hacen eso son personas que son capaces, por la gracia de Dios, de seguir creyendo y seguir creyendo y no rendirse. Ella desarrolló muchos trastornos, repeticiones obsesivas, compulsiones, miedos aterrantes, pero siempre se mantuvo firme, buscando entre las cenizas sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas. Y fue tanto que inspiró mi vida para decir: Señor, además de ser un siervo tuyo, me dedicaré a la salud mental, a recibir a personas que igual son consumidas por fuego. Tal vez fuegos menores o mayores. Es muy difícil decir mi sufrimiento es mayor o menor que el de otro. Pero toda persona que esté viviendo eso, reciba de Dios la esperanza de que en las cenizas encuentres tu jarrita de cobre, tus sueños, tus ilusiones. En otras palabras, que nada ni nadie te arrebate tus sueños, tus metas, tus amores, tus ilusiones, tus valores, tus creencias, tus anhelos. Y hoy concluimos esta serie de mensajes que nos hablan de un hombre, un siervo de Dios, que justo así vivió. El fuego consumió un llamado. El Señor Jesús le había dicho: si me sigues, haré de ti un pescador de hombres. Y él comenzó a seguir a Jesús. Pero en él había un fuego, yo no sé si más grande o más pequeño, pero como cada uno de nosotros llevamos dudas, tormentas, sentimientos que a veces no quieres tener, pensamientos que te chocan, emociones que te dominan. Él también las llevaba. Aparentemente era valiente, rudo, creció entre pescadores y seguramente él en el fondo lo que quería era ocultar el miedo profundo del niño que había sido. ¿Saben por qué? Porque cuando le llegó la hora, él negó a Jesús 3 veces. Él le había dicho a Jesús: no, Señor, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. El Señor le dijo: Pedro, cuando el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor, no, mira, créemelo, en mí hay valor. Bueno, sí, tengo mucho miedo. En el fondo soy una persona temerosa, pero yo creo que seré capaz de aguantarme el miedo porque yo te amo. Y a veces, amando en verdad, sin embargo, nosotros sucumbimos, no queriendo hacer el mal, sucumbimos. ¿Por qué? Porque el fuego quemó muchas cosas en nuestro corazón. Pedro se derrumbó, Pedro negó a Jesús, Pedro perdió su llamamiento. Un día llegó a él el Señor y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, con todo y lo que tú sabes, yo te amo. Pues vamos de nuevo. Tú serás el primer pastor de la iglesia cristiana. Pedro, pastorea mis ovejas. Yo sé que encontrarás en medio de las cenizas tu jarrita de cobre. Yo sé que encontrarás en medio de tus errores, de tus tormentas, eso que existe también. Porque en cada corazón, hermanos, existe un amor sincero, una fe pura, una ilusión real. Pero en cada corazón existe un fuego que a veces nos consume. Yo admiro mucho a esta mujer.
que inspiró tanto mi vida. La admiro porque aguantó trastornos, consumió medicamentos y medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, luchando por conservar la unidad de su mente, encontrando cómo anclar su conciencia. Me daba testimonios de las formas que fue encontrando para tener dato de la realidad cuando su mente comenzaba a vivir lo que llamamos la fragmentación de la unidad del yo. Y eso que nosotros, gloria a Dios, nunca hemos vivido. Ella lo vivía y se iba hacia la demencia, pero ella comenzó a anclarse y a luchar. ¿Cuánto debe sufrir una persona para que eso se parta en pedazos? Y sin embargo, encontrar en las cenizas lo que el fuego le robó. Pedro lo encontró con 5 convicciones, 5 promesas de Dios que repitió y repitió en sus cartas, y que ya viejillo escribía con convicción. Vean la primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La convicción de Pedro era: Dios nos puede hacer renacer. Yo me dedico a la salud mental. Sé que soy solo un paramédico. Sé que no puedo dar más que una muleta a alguien a quien le destrozaron las piernas. Sé que no puedo dar más que una sobada a alguien que ha sufrido el dolor. No obstante, lo hacemos con nobleza, con dedicación, pero sabemos que es así. Lo más que puedo hacer es darle una muleta para que se vaya caminando y trate de seguir por la vida. Pero a veces miras tal destrucción que dices: esto no se arregla con una muleta, ni se arregla con una sobada. Esta persona tendría que nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede ofrecer Dios. Pedro estaba convencido. Él nos hace renacer. Pedro renació. En verdad, es como si hubiera comenzado de nuevo. Y todas esas cosas de niño. ¿Por qué habrá sido en el fondo temeroso? Porque era bravucón. Y él veía a un soldado y le cortaba la oreja. ¿Por qué era bravucón? Porque en el fondo era temeroso. ¿Cómo empiezan los temores en un niño? ¿Cuántas cosas? Mi hermana Miriam, que tiene 4 años menos que yo, según el acuerdo que hicimos hace rato, aunque en la realidad tiene 4 más que yo, de niña siempre despertaba espantada. Nosotros la oíamos porque vivíamos en el mismo cuarto todos, en una sola habitación, en esa vecindad. Mis papás en una cama individual, mis hermanos en algunos sillones, en algún rinconcito con una colchoneta, y yo en unas sillas de madera que juntaban del comedor para que yo pudiera dormir. Esa era nuestra casa. Y de repente Miriam despertaba con un grito en la noche, temblando de miedo, y decía: está ahí esa cara. Ella toda la vida dijo que un día un señor se asomó y la miraba muy feo. ¿Cuántos pervertidos, cuántos enfermos podrán un día mirar así a nuestros hijos y grabar en su alma y en su mente un temor incontrolable? Hace 1 año y medio, platicando con Miriam, me decía: manito, yo la vi, porque siempre pensaron que yo lo inventé. Le digo: pues es que también eras bien cuento. Me dice: sí, porque también era contadora pública, porque los cuentos los platicaba todos. Y me dice: pero yo la vi. Tiene ahora 64 años. Pregúntenle.
esa cara no era un espanto. Hay cosas más horribles que las ridículas máscaras de espanto de películas de terror. Hay cosas mucho más horribles. El desprecio, la crítica, el abandono, el desamor. Eso es más horrible que cualquier máscara ridícula. ¿En verdad? Pedro dijo, pero Él me puede hacer renacer. Ya viejillo escribía sus cartas. Dios nos hace renacer. Y lo decía por convicción. ¿Por qué Él renació? Vean la segunda convicción. Les decía cuando predicaba, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Me encanta porque ¿a quiénes creen que les predicaba? ¿A sacerdotes de veras? No, les predicaba a pescadores, a campesinos que escuchaban. Imagínense la cara de todos ellos cuando decía Pedro, ustedes son real sacerdocio. ¿Saben qué se imaginaban? A los sacerdotes judíos. ¿Cómo vestían los sacerdotes judíos? De lino. Traían en el pectoral y en los hombros joyas verdaderas, rubíes, zafiros. Había algunos tan elitistas que incluso pedían que pusieran una alfombra de su casa al templo. En serio, muchos sacerdotes judíos no caminaban por donde caminamos los de a pie. Decían, quiero la alfombra para ir al templo, porque no puedo pisar el suelo que pisan ustedes, pelusa class. Entonces, cuando Pedro les decía, ustedes son real sacerdocio, ellos, yo creo, decían, mire, pastor, con que Dios haya tenido misericordia de mí, yo con eso. Yo no pido que el Señor me dé así, ¿cómo le diré? Como que mucho progreso, como que bendiciones. Yo me conformo, pues con que me reciba como el último de sus hijos. A veces la humildad nos hace decir eso. A veces la culpa. A veces la vergüenza. A veces la conciencia. Y Pedro les decía, no hay nada malo en eso, hermanos. Pero sepan una cosa. Verso 10, léanlo. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, por la gracia de Cristo, sois pueblo de Dios. Les decía, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Léanlo todos. Pero ahora, a ver, digan eso fuerte. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para una persona que triunfa, debe haber un pero ahora, un parteaguas. Ahora estamos en Cristo. Y ahora hemos alcanzado misericordia. Esta mujer, a quien admiro tanto, dejó de pensarse como la niña inerme, inerte frente a sus abusadores. Y tuvo que verse como la mujer valiente que ahora era. Ya no estaba temblando de miedo, mientras una pervertida se le echaba encima con 10 años mayor de edad. Ahora estaba en los brazos de Dios. Ahora había alcanzado misericordia. Si tú no sabes romper con eso, nunca vas a ver tu jarrita de cobre. Ahora has alcanzado misericordia. Ahora estás en casa. Ahora estás en Cristo. Ahora tienes misericordia de Dios. Vívela. Tercer convicción. Finalmente, dijo Pedro, en primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, buena onda, amándoos fraternalmente, misericordiosos, polites, amigables. Y uno dice, pues yo quisiera hacer eso, pastor. Y vean la explicación que daba Pedro. No le devuelvan mal por mal a la gente, ni a tus cuñadas siquiera, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendice, porque tú debes saber que fuiste llamado a heredar bendición. Heredar bendición. O sea que de mí salga algo bueno. Cuando me enseñaron que yo era una nuez vana.
¿Un árbol sin frutos? Imagínense que ahorita llegara el director general de una gran empresa y se para ahí en la puerta y me dice: pastor, yo necesito 3 personas. 1, un director comercial. 2, un director de finanzas. Y 3, necesito un director de operaciones de toda América Latina. Y yo quise venir aquí a su iglesia porque yo quisiera personas honestas, probas. Pero, por supuesto, también necesito personas capaces. Así que, ¿hay entre nosotros un CEO? ¿Hay entre nosotros un director comercial? ¿Un director de operaciones para América Latina? Y yo les aseguro que muchos de nosotros diríamos: no, yo no. Pero pastor, dígale que si tiene por ahí algo administrativo, alguna chambita. ¿No? Pero tú te descalificas. Y claro, tú puedes decir: pastor, yo no tengo esa formación. Sí, pero no es solo la formación, es que te descalificas. Pedro se autoexcluía, ¿se acuerdan? El ángel vino, el ángel lo sacó de la cárcel, se abrió la puerta sin que nadie ayudara. Y él decía: no, es una visión, no. O sea, no puede venir un ángel, ¿verdad? Un ángel viene con Daniel, un ángel viene con Moisés, pero yo soy un pescador. Además, yo negué a Jesús. Y la conciencia se convierte en tu peor enemigo, hasta que, volviendo en sí, vio que era cierto. Un ángel había venido a él. Pedro creyó: voy a heredar bendición. De este árbol seco, Dios va a hacer mucho fruto. ¿Y saben una cosa? Todos los cristianos del mundo, de todas las denominaciones, somos fruto de la vida de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo. No dio fruto, dio millones y millones de frutos. Y yo le pido a Dios que tú lo creas, que un día la foto amarillenta de ti, colgada en el centro de una sala, la mirarán los nietos y dirán: mira la abuela, cuánto fruto hemos tenido de esa vida. Y ahí la abuela. Pero Dios y la abuela, sabiendo que no, la abuela tenía tantas luchas, se ve bien valiente. Pero en el fondo, igual que Pedro temblaba de miedo, el abuelo, inspiración de generaciones. Pero el abuelo, igual que cualquiera, todos vivimos luchas, todos enfrentamos temores, pensamientos, sentimientos que nos dominan. Lo importante es creer que Dios no miente y que de nuestra vida Dios puede dar bendición. Y sucederá, dice Zacarías 8:16, sucederá que como fuisteis maldición, yo os salvaré y os seréis bendición. Seremos bendición, habrá fruto, hermanos. Cuarta convicción, eso sí, no crean que va a ser fácil, Primera de Pedro 4:12, ¿qué decía Pedro? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Saben qué quería decir en palabras cristianas? No piensen que va a ser fácil. Vendrá fuego de prueba. A cada paso que des, oirás las voces, la conciencia gritando: no lo mereces. El pensamiento gritando: no podrás. El sentimiento diciendo: tengo miedo. Y tú, sin embargo, deberás ir paso a paso. No te sorprendas del fuego de prueba. La mayoría desiste. La mayoría se rinde. Es un fuego de prueba. ¿Cómo habrá sido para Pedro el primer día? Ya lo había perdonado Jesús, ya le había dicho: apacienta mis ovejas, pero llegó la prueba. Hermanos, gloria a Dios, ya alabamos al Señor. Ahora nuestro pastor
va a hablar. Pedro se paró. En todos los rostros que lo miraban, su vida estaba al desnudo. Todos sabían que había negado a Jesús. Qué vergüenza, ¿no? Todos sabían que cuando cantó el gallo, que ahora parece que el gallo ni es gallo, pero no porque sea gallina, sino porque ahora los investigadores dicen que el canto del gallo era el Gallium, que era el cambio de turno de la Guardia Romana, y que como coincidía con la hora en que cantaba el gallo, le decían el canto del gallo. No sé qué hacer. ¿Qué está pasando en el mundo? Plutón me lo sacan de la lista de planetas. El gallo ya resultó que no es gallo. Qué bueno que ya me voy con el Señor. Pero cuando cantó el gallo, él se echó a llorar amargamente. Pedro no tenía nada que fingir. Todos sabían que era un miedoso. Pero él se paró. El Señor le había dicho: a ti te daré las llaves del reino. Las llaves, ¿señal de qué? Cada sábado le dejo las llaves a Martín. ¿Señal de qué? Confianza. El Señor le dijo: yo te daré las llaves. ¿Las llaves de qué? ¿Qué puertas se abrirán con esas llaves? Tus sueños, bendición familiar, crecimiento en el negocio, amor. Dios le dio las llaves, pero si tú no tomas las llaves y caminas a las puertas, ¿qué harás con un llavero? Toda la vida. ¿Para qué son las llaves? Para abrir puertas, no para tenerlas aquí. Son para abrir puertas. Y Dios dice en su palabra que Él abre puertas que ninguno puede cerrar. Pero necesitas saber que no es fácil. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8 dijo: sed sobrios y velad, que en palabras sencillas quiere decir ponte abusado. Sí, velad es ponte abusado, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué quiere arrebatarnos? Esa fe, esa esperanza. ¿Saben de qué quiere convencernos? Que el fuego lo consumió todo y que tu jarrita de cobre no está en las cenizas. Se destruyó. Tus sueños fueron en vano, tus ilusiones, tonterías, así que no tienes nada, lo perdiste todo. Cuando estudié en Holanda, me gustaba mucho un viaje, era el único que hacía, a Ámsterdam. Y lo hacía no porque me gustara Ámsterdam solamente, que sí me gustaba, la Venecia del Norte, como la Venecia de México, Xochimilco. Igual, me gustaba, pero iba porque la universidad nos daba boletos para el tren, gratis. Así que ¿a dónde vas? No, pues a Ámsterdam. Y me formaba haciendo fila para entrar a una casa donde una niña sufrió mucho. Se llamó Ana Frank. Y esa niña, despojada de todo, escribía en su diario: me niego a dejar de creer en la bondad del corazón humano. Y cuando veía las maldades de los nazis, volvía a escribir: me niego a dejar de creer en la bondad del corazón humano. Y creo que un hijo de Dios debe decir: me niego a dejar de creer que la misericordia de Dios no sostendrá mi vida. Me aferro a creer en la gracia infinita de Dios. Volver a creer después de haber sufrido, dijo el poeta, es como echarse a andar camino, desnudos los pies y desangrando suspiros. Volver a creer después de haber sufrido
Es llorar en lo oscuro como un niño por la madre que no está, por el padre que se ha ido. Y es que volver a creer después de haber sufrido es rebuscar en el alma lo perdido, como busca un gorrión por sus crías entre los nidos. ¿Cómo busca una gorrioncita si regresa y no está su nido? Revolotea, aletea, busca en una rama, en otra. No dice, me robaron el nido. Bueno, de todos modos estaban bien feos mis polluelos, ya luego encargo otros. ¿Alguien diría eso? Mira a tus hijos y a pesar de eso los quieres. Digo, no, están bien bonitos. Entonces nosotros debemos revolotear y buscar la jarrita de cobre en medio de las cenizas, que el fuego no consuma todo eso. Por eso él decía, a ese demonio lo resisten estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Así que Dolores del Río, me refiero del río Lerma, así se llama esta calle, Dolores del Río Lerma, deja de ver tu vida como el más grande sufrimiento. Yo desperté cuando oí esa narración. No les cuento detalles, pero es lo más horrible que he escuchado, lo más terrible, lo más ruin, lo más miserable que alguien podría vivir. Una nena. A veces nos quejamos sin saber que en comparación de lo que otros sufren, somos bendecidos, en verdad. Por eso el apóstol Pedro decía, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Saben qué creía Pedro? Que Dios nos puede perfeccionar. Afirme, porque necesitas firmeza. Fortalezca, porque necesitas que el Señor te esté nutriendo. Y lo más importante, que Él te establezca. Te establezca. Dios te puso allí. Y si Él te establece, serás como una roca enfrentando los vientos y las tormentas. Dios te permita encontrar en las cenizas lo que el fuego te arrebató y te des cuenta que Dios fue fiel. No lo perdiste, no lo perdiste. Está en las cenizas. La jarrita de cobre está en las cenizas. Y aunque tú voltees y veas cenizas, el Señor te dice, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entresaca lo precioso de lo vil. Mueve las cenizas. Allí, eso sí, golpeada, está tu jarrita de cobre, tus sueños, lo que tú fuiste, lo que nadie debe arrebatarte. Cuando esa mujer salió, le dije, hoy me siento privilegiado, porque mis ojos miraron lo que he predicado. Es como ver con carne, con hueso y con bastante carne, porque pues a veces uno sube de peso. Pero haber visto de carne y hueso lo que predicas y verlo en una persona que consumida por el fuego al grado de estar a punto de escotizarse, sin embargo, encontró su jarrita de cobre y
y va por la vida declarando la victoria de Dios. Nada nos arrebatará de su mano. Debes creer que está. Ahora haz esta oración: Señor bendito, que tu presencia, tu Espíritu Santo, tu palabra que has predicado, llene mi corazón de fe y de esperanza. Y en tu nombre, Señor, de todo lo que consumió el fuego, la maldad, el dolor, me levantaré para buscar entre las cenizas mi jarrita de cobre, mis sueños, mis ilusiones, mis metas. Porque tu palabra dice que con tu presencia restauraremos las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Señor, en el nombre de Jesús, llena mi corazón de fe, renueva mi esperanza, ayuda mi incredulidad y permíteme encontrar en las cenizas, por tu gracia y tu poder, por tu misericordia, lo que el fuego me arrebató un día. Tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. A ti toda honra y toda gloria por siempre. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.